eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Bienvenidos a todos los hermanos que nos están siguiendo por internet. Estuvimos preparando este lugar para que el Rey nos hable, para que esté presente con nosotros en este templo y en tu casa. Bendecimos a todos los hogares. Los amamos, hermanos. Los amamos, los extrañamos. Extrañamos a todas las familias. Extrañamos el estar acá codo a codo, el calor del pueblo, de los hermanos de Dios se extraña. Y oramos para volver a estar como antes, aunque parece un poco distante todavía. Oramos por todas las personas que la están pasando mal en esta pandemia, por los que no tienen trabajo, por los que están enfermos. Oramos también por los gobernantes, cualquiera sea su ideología, que tienen que estar tomando decisiones, que no debe ser nada fácil, ¿no? Tomar decisiones en esta época. Oramos por ello, para que tomen decisiones correctas, y oramos para que no nos discriminen más también. Anterior a este cierre, recuerdo que nos cerraron a las iglesias y los cines estaban abiertos. No entiendo el criterio, y como no entendía por qué nos habían cerrado, llamé a un asesor del intendente a ver cuál era el criterio para cerrar a las iglesias y no a los cines. Y este asesor me dice, dame 10 minutos, que te lo confirmo. Y me llamó a los 10 minutos y me dice, no, lo que pasa que los cines dependen de la provincia, no lo podemos cerrar. No me quedé con eso y llamé por teléfono a un asesor de un diputado provincial de la otra bandera política. Y me dice, dame 10 minutos. Se tomó un día, pero al día me llamó y me dice, no, Marcelo, que el intendente haga una carta y abrimos los templos. Y se pasan la bola uno a otro y los templos están cerrados. Estaban cerrados y los cines estaban abiertos. ¿Cuál era el criterio? No lo entiendo. Así que oremos por las autoridades que tengan criterio para tomar las decisiones. Y también oremos para que Dios nos dé luz para reclamar, porque tenemos derecho para reclamar también, que nos dé luz, para cuando se reintegre todo, que va a ser paulatino, creo yo, que no suceda lo mismo. Los cines abiertos y las iglesias cerradas. Vamos a conversar con la palabra, hermanos. Estén atentos con sus Biblias, ahí al lado pegada, en donde estén. Y vamos a empezar con el sermón que puse por título El mayor de los milagros. Estaba observando a la sociedad y me preguntaba, ¿por qué se resiste tanto a amar a Jesús? ¿Por qué las personas cierran su corazón al Señor Jesucristo? Y esa pregunta retumbaba en mi cabeza. ¿Por qué me resistí tanto, 40 años, para recibirlo al Señor Jesucristo? Me preguntaba, ¿por qué mis alumnos, por qué se resisten tanto? Mis amigos, mis familiares incrédulos, mis colegas, mis vecinos, donde piso, donde querés hablar de Jesús, se resisten. ¿Por qué se resisten? Si no lo conocen, no pueden emitir juicio de valor, no lo conocen. Es más, ven testimonio de personas transformadas por Jesucristo, ven personas que tuvieron un antes y un después cuando lo conocieron, igualmente siguen ellos con sus persianas cerradas. Muchos están vacíos por dentro, aburridos, solitarios, con problemas, buscan algo, le dicen andá a la estatua que tenés a 1500 kilómetros, pedile ahí, van y lo hacen. O le dicen andá a tal brujo que te cobra tanto y van y lo hacen y le hablás.
como opción, que le hablen la solución que es Cristo Jesús, y cierran sus puertas. Aunque muchas veces lo nombran a Dios en la desesperación, pero sale de la boca para afuera, no para adentro. No son como el salmista, que el salmista sabía que cuando la estaba pasando mal, sabía dónde proclamar y dónde recurrir. Iba a Dios. Abran sus Biblias y lo vamos a ver. El Salmo capítulo 40, versículo 12 y 13. Vamos a leerlo juntos. Seguime con la lectura en tu casa, por favor. Fíjate cómo estaba el salmista. Fíjate cómo estaba este hombre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Así estaba. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Fíjate dónde recurría, porque sabía que ahí iba a tener sustento. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Muchas personas piden a Dios así, pero es de la boca para afuera, no como este hombre. Muchas personas están inmersos en problemas, en depresión, sin salida, en la oscuridad. Piden a Dios de palabra únicamente, pero cuando le hablas de Jesús, te cierra la puerta. Es más, no solamente se niegan a escuchar del amor de Jesucristo, sino también maltratan psicológicamente y verbalmente a quien les hable de Jesús. Se burlan de ellos, lo increpan. Hace un tiempo bastante largo con mi señora estábamos hablando con una señora, una mujer creyente, que su esposo no es creyente. Gran lucha tiene. Y nos definió diferentes etapas por las cuales está pasando, por las cuales pasó, está padeciendo y sigue padeciendo. Siempre le decimos a los jovencitos, a los que están por ahí, por ponerse de novio, cuidado con la elección que haces. Mirá que después tenés que estar toda la vida con esa persona al lado, recorriendo los caminos de la vida. Le decimos, tengan cuidado, oren mucho, no se apresuren, que los sentimientos no opaquen a la fe. Cuidado, le decimos. Mirá que la palabra de Dios es muy clara. Dios es bueno, te dice cómo conducirte y te da libertad. Optá después. Pero no le erre, la palabra de Dios es clara. Fíjate en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. El Señor nos dice claramente y nos deja como siempre en libertad para que optemos cómo seguimos nuestra vida. Obviamente que las decisiones que tomamos después tienen consecuencias, ¿no? 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, el Señor nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El apóstol Pablo exhorta a estar evitando la unión íntima estoy diciendo, con los incrédulos. La metáfora que está usando acá la toma de Deuteronomio 22:10, en el cual no se permitía a los judíos arar con buey y con asno con el mismo yugo. Esta metáfora que está usando también toma a Levítico 19:19, donde no se permitía al pueblo judío mezclar animales o mezclar las semillas para sembrar. Pero la exhortación que hace Pablo es a toda relación que genere o que suponga intimidad. Cuidado cuando estás eligiendo una amistad íntima. Cuidado cuando estás eligiendo un socio para tu trabajo. Cuidado, se extiende, no es solamente para los novios. Y cuando sugerís esto al enamorado, a la enamorada, te responde, generalmente, no siempre, pero generalmente: mirá, me prometió que va a venir a la iglesia, que me va a seguir donde yo vaya. Es más, yo lo voy a transformar a este incrédulo. Yo lo voy a transformar. ¿Qué te va a decir, hermanita, hermanito?
te está enamorando, te está conquistando. Y generalmente, no siempre, pero generalmente, el que se une con yugo desigual, a los 3 o 4 meses desaparece de la iglesia. Generalmente los caminos que venía transcurriendo con el Señor de la mano estaban firmes. Generalmente a los 3 o 4 meses desaparece de la iglesia o vive las etapas que te voy a nombrar ahora que está viviendo la señora esta, la que te comenté hoy. Ella definió 3 etapas en su vida. Acá no hay ninguna herramienta científica, sino es empírico todo, pero generalmente se le da a todas las personas que están casados con sus maridos que no son creyentes, tanto varones o como mujeres. Te comento las 3 etapas. La primera etapa que nos definía ella era hostilidad, enojo del marido y muchas preguntas de él. ¿Para qué sirve Dios? ¿Otra vez a la iglesia te vas? Estás descuidando la casa, otra vez a la iglesia, vivís en la iglesia, vivís hablando de Dios. Pero mirá, el hermano aquel que va a la iglesia, el error que tiene, y se hace el santo. Todas palabras que fue el inicio de esta relación. Pero esta persona, esta mujer persistía y seguía firme en la iglesia, a pesar de que le habían declarado la guerra en su casa. Y con el tiempo sobrevino la segunda fase, bien definida. La depresión llegó a su marido. Creía él haber perdido la familia por ese tal Jesús. Se sentía en segundo plano. Él, que todo lo daba por su familia, él que se rompía el lomo trabajando para que no le falte nada, estaba en segundo plano. Y pasó el tiempo de esta segunda fase. Y vino la tercera fase, la indiferencia de parte de él. Le dijo, hacé lo que quieras, yo hago la mía. Y llega el fin de semana y él se va con sus amigotes a pescar. El viernes se va a la peña y esta mujer viene a la iglesia o está en los grupos pequeños. Y nos decía esta mujer que con el marido estaba únicamente en la cama a la noche, porque después trabajaban todo el día y después cada cual con sus proyectos. Un matrimonio muerto. Y continúa orando por su marido para que Dios lo toque, porque el único que lo puede cambiar es Dios. Porque ella, a pesar de su buen testimonio, no le alcanza para que le abra el corazón a Jesucristo. Esta mujer sigue en oración para que su marido tenga un encuentro con Jesucristo y que empiece a tocar su vida, a transformarlo, porque ella no puede. Para que empiece el Señor a cambiar su carácter, para que sea el carácter del marido como cuando eran novios, para que pueda dormir su marido, porque cierra los ojos, es un manojo de nervios, para que esté alegre como estaba antes cuando eran novios. Y preguntaba, ¿por qué se resiste tanto mi marido? Es la pregunta que hice hoy. ¿Por qué lo niega sistemáticamente al Señor Jesucristo y lo culpa de la situación familiar que estamos viviendo? Ella hoy está esperando llegar al punto de no retorno. ¿Qué es esto? Te preguntarás. Te voy a dar un ejemplo con los aviones. En los viajes largos, los aviones llegan al punto de no retorno. En caso de anomalías o de averías, ya no pueden volver de donde salieron, porque se quedan sin combustible, se caen. Necesariamente los aviones tienen que solucionar el problema en vuelo. Ir al aeropuerto más cercano, tiene que hacer cambio en el plan de vuelo, tiene que haber cambios y reajustes para seguir en vuelo. Y esta señora está esperando eso, ese momento crítico que toque a su esposo, que tome decisiones importantes en su vida, que cambie el plan de vuelo que traía
y que vuelva a ser todo como cuando eran novios, que tanto prometía y tan poco está dando ahora. Hoy está esperando esta mujer que su marido se plantee la gran pregunta: ¿qué haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? Y obviamente que espera que abra su corazón, que lo deje entrar a su vida y que empiece la transformación. Muchas personas han llegado a este punto de inflexión. A muchos se le presentó este dilema en la vida. La palabra de Dios muestra a muchas personas que se le presentó este dilema: ¿qué haré de Dios? Tomé a 2 personas para ver qué hicieron. Lo vamos a ver en Mateo 27, 22. Abran sus Biblias en Mateo 27, 22, y acá tenemos a una persona que se le presentó el dilema: ¿qué haremos de Jesús? Esa persona es Pilatos. Mateo 27, 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Va a ser la misma situación que le va a pasar a este hombre que te estoy diciendo, al esposo de esta mujer. Cuando se plantee eso en su momento, sus amigotes le van a decir: crucificalo, no siga eso, es una tontería. ¿Para qué seguirlo? Y un montón de cosas más. Acá Pilatos era inteligente, conocedor de muchas religiones, la conocía toda y dudaba de todas. Pero su enfoque estaba en la conveniencia humana. Se enfocaba en eso, en tener más dinero, en agradar a su jefe, el César, en tener más poder. Él se enfocaba en eso en su vida. El mismo enfoque que tiene ahora este hombre que te estoy diciendo, que estoy tomando como testimonio. El marido de esta señora, su enfoque en la vida es únicamente progresar económicamente, viajar, estar bien con el jefe, ascender, tener más poder. El mismo enfoque que tienen todos los incrédulos. Pero acá estaba pasando por un planteo difícil de responder. Pilato comprendía que el acusado era justo. Pilato sabía que era justo y muchos le decían: cuidado que es justo este. Fíjate Mateo 27, 19. Su señora, su esposa le dijo: es justo. Mateo 27, 19 dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, como es Jesucristo, justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. La misma circunstancia, tal cual, a esta señora que traje como testimonio. Ella, con el testimonio de vida que tiene, con su transformación, ella está mejorando día a día. Su marido lo ve. Ve que es justo Jesucristo, que no hay nada malo en esa doctrina. Él lo está viendo. Pilato quería zafar. Trató de librarlo. Buscó primero a la compasión popular, le falló. Después se lo quería pasar al rey Herodes, también le falló eso. Y lo tenía de vuelta ahí, a Jesús enfrente de él. Con su majestad, con su paciencia, con su poderío. Y pregunta a los acusadores: ¿qué haré? ¿Qué haré de Jesús? Pregunta Pilatos, que era juez, ¿dónde estaba su honor? ¿Para qué tenía tanto estudio para preguntarle a la gente? Pilato estaba entre 2 aguas, entre los fariseos amenazándolo y su conciencia. Él se los quería sacar de encima, que lo ejecute Herodes, que lo mate el pueblo. Pilato estaba perturbado, inquieto, no sabía qué hacer, estaba ansioso.
Y Jesús estaba enfrente con su bondad, con su justicia, con su majestad. Esa era la situación. Pilato tenía que hacer algo, soltarlo o condenarlo. Y como todos sabemos, optó por el camino de la conveniencia personal. Como tantas personas que Jesús se le para enfrente y lo espera, golpea su puerta y se la sigue encerrando. La señora que hoy te comenté está orando para llegar al punto de no retorno. Que su marido se haga la pregunta de Pilato y que se la repitieron muchos más a través de los siglos. ¿Qué haré de Jesús? Todo el mundo conoce la historia de Jesús. Alguna etnia por ahí perdida que no sepa, pero generalmente todo el mundo sabe la historia. Desde su nacimiento, su vida. Sabemos que murió en la cruz por nuestros pecados. Hay días feriados que lo conmemoran a eso. Conocemos que vino a dar amor. Conocemos que es bueno. Somos testigos que transforma a las personas porque casi todos tenemos un conocido que desde que conoció al Señor Jesucristo cambió su vida. Y resurge mi pregunta, ¿por qué no resistimos a Jesús? La conciencia de todo dice, es justo, su doctrina trae paz, amor, vida eterna. Pero lamentablemente esa doctrina que a la postre trae tantas buenas consecuencias, se oponen a mis conveniencias, a mi manera de vivir que traigo. No quiero cambiar mi manera de vivir. No quiero soltar el pecado que me atrae tanto. Quiero seguir priorizando otras cosas. Estoy cómodo con eso. Y por eso se inventan tantas, pero tantas excusas. Estaba hablando el otro día con un hombre, un anciano ya. Cuando yo era chico, tenía mucho dinero, una empresa metalúrgica. Hoy se fundió, no le queda nada. Y le pregunté hablando con él, ¿fuiste feliz en aquel tiempo cuando te veía yo en auto lujoso, con semejante casa? ¿Fuiste feliz? Y me sonreía y me dice, mirá, el 50% de lo que gané me lo gasté en los abogados con los juicios que me hicieron mis empleados, mis proveedores, la gente que yo le daba servicios. Y el otro 50% me lo gasté en médico, por la mala sangre que me hacía, mi cuerpo lo destruí. Se reía este hombre y obviamente que me puse a hablar ahí de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, de la paz que trae, que él buscó tanto tiempo y no la pudo encontrar, ¿no? Seguí hablando con él después. Priorizan otras cosas, el dinero, los bienes materiales. Muchos directamente lo niegan. Esto es un cuento de hadas, te dicen. Otros te dicen, existió, pero no es divino, y se crean su propia religión. Otros te dicen, lo voy a estudiar, déjamelo estudiar, dame tiempo. Patean la pelota para adelante y no, siguen igual. Y continúan con sus vidas vacías, aburridas, solitarias, sin encontrar propósito, como Nicodemo, que es la otra persona que te quería decir de la Biblia, un caso como él, un testimonio como él, líder de la iglesia judía, era correcto, idóneo en lo que hacía, cumplía en todo, pero fíjate el planteo que tiene acá, Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Fíjate cuándo fue, de noche, para que no lo vean. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo fue de noche, en lo secreto, a ver a Jesús, cosa que no lo vea nadie.
Lo reconocía como maestro, sí, pero tenía un conflicto interno, Nicodemo. Era líder, seguramente bastante orgulloso, ¿no? Por supuesto. Y le habló a la misma altura a Jesús, de maestro a maestro. No lo reconocía como el Mesías. Su orgullo no permitió que pidiera ayuda y que pudiera establecer un diálogo y pudiera abrir su corazón. No lo reconoció. Conocía de la doctrina un montón, pero no abrió su corazón. Jesús golpeó su puerta y no se la abrió como tantos, como Pilato, como él y tantos otros en este mundo, que Jesús golpea y no le abren su corazón. Jesús lo mira, lo desnuda con su mirada, sabía todo de él, sabía lo que le estaba pasando ahí a Nicodemo y le dice, tenés que nacer de nuevo. Fíjate Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no era tonto, se hizo el tonto como tantos cuando se le presenta a Jesús. Fíjate cómo lo responde, con excusas. Juan 3, versículos 4 y 5. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo se hizo el tonto? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le dijo conversión, agua y espíritu, y Nicodemo se fue. Como tantos se van cuando el Señor golpea la puerta de su corazón. Conversión, es cambio de vida, es transformación de vida. Ganás mucho, pero tenés que dejar cosas. Y muchos, como Nicodemo, no están dispuestos a hacer este sacrificio de dejar cosas. Ya estamos encontrando algunas respuestas a la luz de la palabra de Dios a la pregunta que hice al inicio. ¿Por qué nos resistimos a amar a Jesús? A muchos les gusta la doctrina, ver sus efectos positivos, pero por dentro no dejan lo anterior. También sucede que muchos dicen amar a Jesús, se bautizan, se disfrazan de hijo de Dios, pero no dejan lo anterior, no dejan del todo el pecado. Esas personas sufren muchísimo porque se dan cuenta de su hipocresía, se dan cuenta que para adentro son una cosa y para los de afuera son otros. Y le ponen fuerza de voluntad para poder cambiar, pero reinciden con el mismo pecado y se sienten de lo peor. Hasta que llega el día del punto de no retorno, donde se quebranta, se arrodilla y le dice a Dios, transformame, se entrega por completo. Y Dios, en el tiempo perfecto de Él, en su misericordia, lo toca y pasa a ser hijo de Dios verdaderamente sin disfrazarse. Y sucede para mí el mayor de los milagros, el milagro de la conversión, Una persona nueva deja todo lo que tenía atrás y empieza a caminar de vuelta a la vida. El mayor de los milagros. Pregúntate en tu casa, donde estés, ¿cuándo te tocó Jesús? ¿Ya te arrodillaste, clamaste, lloraste? ¿Ya le entregaste tu corazón a Él? Yo recuerdo mi conversión como si fuera hoy. El lugar, el tiempo que sucedió, cómo fue. Mi milagro número uno, y me emociono todavía. Todos nacimos pecadores, hermanos, todos nacimos manchados, erráticos, pero la palabra nos anima a cambiar. Pero no basta con nuestras fuerzas, no podemos con nuestras fuerzas. Tenés que pasar por el milagro de la conversión. Con tu fuerza, con tus buenas intenciones, con tus cualidades, no es suficiente.
Si haces el cambio con esas herramientas, no va a ser permanente. Al poco tiempo vas a tener una doble vida de vuelta, o serás un cínico espiritual. Arrodillate, reconocé, me gusta pecar, reconocé, necesito cambiar toda mi vida. Decile al Señor, mata mi carne, Señor, decile. Y Dios desde el cielo, en el tiempo que Él dice que es el correcto, te toca y nace la nueva criatura y nace la transformación. Dios te busca muchos años, hermano. A mí fueron 40 años, pero el milagro de la conversión es instantáneo. Es instantáneo. La manifestación de este milagro no es igual en todos. A mí me sucedió un domingo a la mañana en mi cama. A Jonás fue tragado por un pez y la palabra de Dios muestra un montón de casos diferentes de cómo fueron convertidos. Y después viene el proceso maravilloso de crecimiento de esa nueva criatura, apasionante. Cuando el Espíritu Santo del Señor llena a esa nueva criatura, mora en el corazón de ese hombre, ocurre una transformación de vida. Abrí tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mirá lo que nos dice el Señor, hermosa palabra. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando somos hijos de Dios, cuando pasamos el milagro de la conversión, transformamos nuestras vidas. Hay cambios en la manera de pensar, de actuar, de hablar. Adquirimos capacidad para obedecer, que no la teníamos antes. La señora que te di como testimonio hoy está clamando para que suceda eso, este milagro en su marido. El mayor de los milagros, el milagro de la transformación, de la conversión. Transformación es metamorfosis, cambio de forma y de estructura. Es muy profundo, no lo podés hacer solo. Solo Dios puede hacer esto, pero necesita que la persona se deje tocar. Metamorfosis no es cambio de apariencia por conveniencia. Son procesos profundos, irreversibles. Una mariposa no se transforma en oruga nuevamente. Oruga fue y después pasó a ser mariposa y después muere como mariposa, nunca vuelve al estado anterior. La mariposa necesita ciertas condiciones o factores para que se logre ese proceso. Nosotros también necesitamos ciertos factores para poder ser transformados eficazmente. Y ya lo leímos al factor número 1 en 2 de Corintios 3:18, mirando la gloria de Dios. Esa es nuestra vida, mirando la gloria de Dios siempre. Esa es la clave. Pegaditos al Señor, transitar esta vida, al ver su hermosura, su belleza, su majestad, nos genera pasión por agradarle, por obedecerle, por no soltarlo nunca. Cuando contemplamos la gloria del Señor, su presencia, su amor, su santidad, nos impacta de tal manera que comenzamos a cumplir nuestro propósito acá en esta tierra. ¿Y cuál es el propósito que tenemos? Leemos juntos Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Decilo en tu casa, decilo. ¿Para qué fuiste creado? Fuiste creado para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente es nueva criatura. Sufrió el mayor de los milagros, el de la conversión. La salvación no es por obra, lo sabemos, pero sí es evidente por las buenas obras. Eso es otro tema para tratar muy largo. Pero para la pregunta que me hacía hoy y que se hacen tantas personas, que retumbaba en mi cabeza, ¿por qué no resistimos tanto a amar a Jesús? Ya vemos algunas respuestas. Habrá muchísimas más. Y también sé cómo posicionarme ante el incrédulo. Entre las respuestas que estuvimos dando es que muchas veces nos creemos que la sabemos toda, que no necesitamos a Jesús. Muchas veces tenemos orgullo, vanidad, vergüenza de pedir a otro. Priorizamos otros intereses, dijimos indecisión también, deleite temporal del pecado, un montón de cosas dijimos. Habrá muchas más también. Esas son las respuestas, habrá muchas más también. Pero ¿cómo me posiciono yo ante el incrédulo? Hay varias formas. Siendo de buen testimonio, número 1. Siendo de buen testimonio como hijo de Dios. Llevando el evangelio a viva voz, sin callar ante nadie. Y orando para que lleguen cuanto antes estas personas al punto de no retorno. Y que suceda el mayor de los milagros, el milagro de la conversión. ¿Cómo me posiciono ante esta persona clamando por misericordia al Señor? Porque cada día que pasa los chichones que se van a hacer más grandes. Que no solo se pierda la salvación, sino también su vida acá en la tierra es miserable. ¿Quién puede vivir feliz sin Jesús? Imposible. Me posiciono orando por ellos. Me posiciono también orando por el montón de personas que se disfrazan de cristianos, pero no lo son. Por los que pasaron años en la iglesia, ocuparon cargos y nunca pasaron por el milagro de la conversión. Pedimos también, oramos, clamamos, nos arrodillamos por esas personas. Me posiciono también orando por los que ya no están en la iglesia, que creían que eran cristianos, pero se fueron de vuelta a la anterior vida. Esas personas nunca pasaron por el milagro de la conversión, porque recordá lo que te dije de la mariposa. La mariposa no vuelve a ser oruga. Si pasó por el milagro de la conversión, no volvés a la vieja vida. Imposible. Me posiciono orando por las autoridades municipales, provinciales, nacionales, de todas las ideologías políticas que son inconversos. Oro por ellos para que accedan a tener un encuentro con Jesús, que puedan tener un encuentro con el Señor de señores, que lo pueda tocar y transformar. Cierren sus ojos en sus hogares y vamos a estar orando por esta palabra. Bendito Jesús. Cierren sus ojos, por favor, en su casa. Vamos a hablar con el Papá del Cielo. Vamos a pedirle por tantas personas que no han pasado por el milagro de la conversión, que no lo conocen todavía. Vamos a clamar por ellos. Padre Santo, ante todo damos gracias por estos dispositivos electrónicos que nos dejan escuchar y llevar a tu palabra a todos los lugares, Señor. Damos gracias por eso, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor.
que llegue en la forma que llegue, estando acá presencialmente o en los hogares, la palabra no vuelve vacía. Sé que en este momento está tocando los corazones de mis hermanos, Señor, ya lo sé. Damos las gracias también a los operadores que están trabajando con esta tecnología, por estos cambios abruptos que hemos tenido que pasar, Señor. Damos las gracias porque podemos llegar a los hogares igual, a pesar de la pandemia. Tu palabra está en los hogares que abren su corazón. El que quiere escuchar tu palabra llega, Señor, y damos gracias por eso, Señor. Damos las gracias también por esas ancianas que se dispusieron a abrirse a la tecnología que tanto cuesta, pero abrieran sus casas y hoy están escuchando, Señor, tu palabra. Damos las gracias porque le pusieron garras, Señor, no se quedaron. Y están escuchando tu palabra que no vuelve nunca vacía, Señor. Que la está llenando ahora como a todos, Señor. Oh, Padre Santo, hoy hablaste. Hoy hablaste a muchos creyentes y no creyentes. Oh, bendito Jesús, yo te pido en tu nombre que estés tocando los corazones en cada uno de los hogares. Primero te pido, Señor, por los jóvenes. Te pido por los que no escogieron aún a la compañera o al compañero idóneo y que esté en búsqueda de eso, Señor. Te pido, Señor, te pido que aclare su mente, Señor. Dale sabiduría, Padre. Que la fe no se vea opacada por los sentimientos en esos momentos tan difíciles para elegir, Señor. Te pido por ello, Señor. En tu casa, orá también por tus hijos. Esta batalla se gana de rodillas. Para que cuando crezca sepan elegir, sepan escoger, sepan priorizar. ¿Qué es lo primero? Orá por tus niños en tu casa. Tomalos de la mano, bendecilos, bendecilos. Yo ahora pido, Padre Santo, por aquellas mujeres o por aquellos hombres que tengan a su cónyuge incrédulo. Oh, bendito Jesús, dale paciencia, Señor. Dale paciencia de lo alto porque es muy difícil, Señor. Muchos llevan años así con sus matrimonios muertos. Yo pido por esos matrimonios, Señor. Levántalos, Señor. Toca esos corazones duros. Rompe con ese escudo que ponen, Señor. Rompe, Señor. Ahora. Ahora, Señor. Toca, Señor, esos corazones duros, rebeldes, renegados. Toca, Señor. Que llegue tu palabra, Señor. Oh, bendito Jesús. Padre, también nos acordamos en este momento por los que estuvieron en las iglesias y no están hoy. Por esas personas que estuvieron mucho tiempo y se fueron y no volvieron más y fueron a la anterior vida. Te pedimos por ellos, Señor, para que vuelvan, pero que pasen por el milagro de la conversión que no pasaron todavía. Atraelos, Señor, con lazos de amor. Te pedimos, Señor, que puedan tener un encuentro contigo, pero que sea un encuentro genuino, real. Que no sea solamente emoción. Que sea un encuentro, Señor. Llámalo, Señor, ahora. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Bendecimos, Señor, en tu nombre a todos los que están conectados por internet. Los bendecimos grandemente. Los bendecimos grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta el cielo, Cristo sea el centro de mi vida.
pedimos, el centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Hey, oh Cristo.